Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría ordinaria 1 de investigación en educación matemática 2. Vamos a continuar con la teoría que vinimos desarrollando desde el día de ayer, pero comentarles para los que no estuvieron en la tutoría de repaso el día de ayer que se explicó las indicaciones de la tarea 1. Pueden ver el video porque ahí está el enlace, yo lo compartí en el grupo. Y pues quiero comentarles también que también no hay ningún problema de compartirles el enlace en el grupo de las tutorías. Así que usted, en caso que no pueda estar en alguna de las tutorías, tiene que notificar, pero es de carácter obligatorio que ustedes estén en las tutorías de repaso como las ordinarias, porque siempre se reporta la asistencia y pues ahí pues aparecen el número de estudiantes que asistieron y los que no, y si justificaron o no justificaron. Entonces recordarles, ¿verdad?, que la asistencia a la tutoría pues es importante. Comentarles también que las tutorías de repaso 1, en común acuerdo con la mayoría, quedó programadas para realizarse los días viernes de 8:30 a 10 de la noche, de forma alternada. La semana A es esta, la semana B es la que sigue y luego la semana A. Entonces estaríamos desarrollando las tutorías de repaso con el objetivo de poder abordar algunas dudas respecto a los contenidos desarrollados en la tutoría ordinaria, así como también finalizar o concluir algunos quizás contenidos que habrán quedado pendientes, y también poder aclarar las dudas que ustedes tuvieran sobre las tareas que en ese momento pueden estar habilitadas y ustedes están en el proceso de desarrollarlas. Entonces, la tutoría de repaso tiene esos propósitos. Bueno, también es compartir en el grupo. Si usted no estaba en el grupo, pídale a los compañeros que le envíen los materiales, porque les compartí el enlace, les compartí el libro de metodología de la investigación que les había comentado que lo tenía en digital, pues se los compartí también. Y prácticamente parte de la teoría que se desarrolla en las tutorías y materiales que están en plataforma también y que los van a subir posteriormente, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en las unidades, están apoyadas en este libro de investigación de Sampieri, Fernández y Baptista. Entonces, un libro muy bueno, explicaba ayer, porque presenta algunos ejemplos que nos serán de mucha utilidad para poder desarrollar las tareas y el proyecto de investigación que el día de ayer también explicaba, que tiene el mayor porcentaje de las actividades propuestas. Bueno, y comentarles también que para los que no estuvieron, el proyecto de investigación es en grupo de 3. Según mis cálculos y números de estudiantes inscritos en la asignatura, habrían 7 grupos de 3 y 1 de 2. El trabajo es bastante extenso. Les sugiero que usted se integre a un grupo para que puedan trabajar. No necesariamente tiene que ser de la misma sede, pero sí del mismo grupo virtual. Bien, continuando con lo que estábamos trabajando o hablando, más bien dicho, el día de ayer, y empezamos a hablar sobre las fases del proceso cuantitativo. Alguien que me quiera recordar qué entiende por investigación, qué implica el proceso de investigar.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, estoy oyendo la pregunta y pues investigar o investigación va a depender del sujeto y qué quiere alcanzar con esa investigación. Digamos, lo estoy diciendo con mis palabras. Ujú. Y para alcanzar qué es lo que quiere, tiene que proyectarse un objetivo o unas metas. Ujú. Y para alcanzar esa investigación, se plantea esos objetivos, pero ahí viene el cómo va a lograr hacer eso. Ahí vienen los métodos o las técnicas, la estrategia, como el canal para poder alcanzar e- ese, ese proceso ese proceso que se ha trazado para lograr de manera exitosa Sí. eh, esa investigación. Muy bien, gracias por sus comentarios. Hay ideas muy importantes que usted ha mencionado. ¿Alguien más que quiera complementar a lo que podemos entender como investigación? Licenciada, Sí. este, bueno, yo de lo que he leído en el material podría como decir que investigar es como buscar, ¿verdad? Sí. Entonces investigación vendría a ser como los pasos que yo voy a dar o el proceso que voy a llevar para encontrar lo que estoy buscando a través de ciertos métodos o técnicas que me lleven a lograr el objetivo que me propongo. Muy bien, gracias. Fíjese que ambos que han participado han dado ideas muy importantes. Voy a partir con alguna palabra que mencionó Juanita y es proceso. Y es que investigar implica llevar a cabo un proceso donde van involucrados todos los elementos que mencionó el compañero. Y me disculpa cómo es su nombre porque no puedo ver, porque estoy proyectando la presentación. Mi nombre es Jacinto Martínez Argueta, Jacinto. de la sede de San Francisco Gotera. Ah, muy bien, muy amable. Entonces, Jacinto. Jacinto en sus propias palabras explica qué implica investigar. Y él menciona algunas palabras que lo mencionó Juanita también, y es que la investigación es un proceso. De hecho, es un proceso que debe de llevar una sistematización, una secuencia. Dentro de estos procesos sistemáticos van involucrados el tener clara la idea de lo que queremos investigar, los objetivos que nos vamos a plantear, que Jacinto lo mencionaba y Juanita, si no me equivoco, también. Y luego habla Jacinto de metas, que sería el alcance de la investigación. Hablamos de el proceso, la metodología que vamos a llevar a cabo, vamos a implementar para poder recopilar toda esa información que necesitamos. Entonces, para ello vamos a recurrir a las herramientas de las técnicas e instrumentos que lo menciona Jacinto también. Entonces, debemos de tener claro qué es lo que debemos de investigar. Entonces, partimos de una idea que era la fase 1, que ayer hablábamos. La fase 2, que es el planteamiento del problema. Una vez clara la idea, vamos a plantear el problema, vamos a plantear todas las aristas o las dimensiones que están incidiendo dentro del contexto educativo, y aquí voy a ser muy concreta y limitada en ese sentido, porque dentro del contexto del campo educativo es que nosotros vamos a poder abordar toda esa teoría y llevar a la práctica la aplicación de esta teoría. Entonces, si identificamos una necesidad o un problema dentro del campo educativo, vamos a tener que considerar todas aquellas factores o dimensiones o aristas que están influyendo sobre este problema. La revisión de la literatura nos estaría, explicaba el día de ayer, aclarando el camino, y no solamente aclarándolo, sino limitando el tema de investigación para poder determinar de una forma más clara cuál es el alcance
que nosotros pretendemos en cuanto a la investigación. Entonces la literatura nos estaría dando como esa claridad para poder limitar la investigación dentro de toda esa base teórica sin salirnos de ella, o sea, por eso la palabra marco, sin salirnos de ella. La base teórica nos estaría estableciendo los límites hasta donde nosotros vamos a llegar con la investigación y cómo se dirige la investigación, y dentro de del marco teórico pues identificaríamos esas como factores que luego dentro del diseño se convierten en variables, porque el enfoque que vamos a utilizar ya en la práctica es el enfoque cuantitativo, entonces hablamos de variables, y luego teniendo claro, ¿verdad?, cuál es el alcance de la investigación, hasta dónde pretendemos llegar, y teniendo clara quiénes son las variables, podemos establecer hipótesis para luego poder diseñar dentro del marco metodológico el diseño de la investigación, que es el plan de trabajo que nosotros vamos a ejecutar en la fase de campo. Es decir, el marco metodológico es la parte del diseño, es la parte de elaborar, es la parte de proponer. Todos esos elementos que nos va a dirigir para poder llevar a cabo una investigación de tal manera que los resultados que obtengamos sean congruentes a los objetivos planteados, de tal manera que esa información nos permita poder hacer el contraste de hipótesis. De manera que van involucrados varios elementos para poder llegar a esta fase, que es la de la elaboración de hipótesis y definición de variables. Entonces necesitamos el marco teórico, tener claro el alcance del estudio. Una vez hemos propuesto las hipótesis y la definición de variables, y fíjense que entre la fase 5 y aquí creo yo está la fase 6, que es el desarrollo del diseño de investigación, que es donde definimos cuál es el diseño, si es experimental o no experimental, porque dentro del proceso o el enfoque cuantitativo pues se hablan de diseños experimentales o no. Ayer explicaba que los tipos de investigación que se realizan dentro de este enfoque cuantitativo siempre es de la relación de causa y efecto. Entonces siempre estaríamos identificando una variable independiente relacionada con una variable dependiente. Entonces el diseño que vamos a escoger para poder llevar a cabo esta investigación tiene que responder a este tipo de investigación. Un diseño de investigación, el tipo de investigación, cuál es la población que nosotros vamos a considerar, y si vamos a considerar trabajar con muestra, poder determinar también el tamaño de la muestra, poder determinar el tipo de muestreo que vamos a aplicar, si va a ser probabilístico o no probabilístico, y si es probabilístico, qué tipo de muestreo vamos a aplicar, sería un muestreo aleatorio simple o un estratificado. Entonces toda esta parte, incluyendo las técnicas e instrumentos y el procesamiento de la información, es que va dentro de el desarrollo del diseño de investigación, y está definido acá también en la definición y selección de la muestra. Comentarles que todos los procesos estadísticos, cuando ya involucra la estadística inferencial, está desarrollada la teoría de tal manera que esta se puede aplicar hacia muestras. Entonces, por lo general, siempre se trabaja con muestras, aunque cuando la investigación se realiza con una población pequeña, el muestreo no es necesario y se consideran todos los elementos de la población. Pero ya sea que consideremos trabajar con una muestra o no, la fase que sigue luego de haber diseñado completamente cómo vamos a realizar la investigación, luego llega la fase de campo, que es la recolección de datos, utilizando los diferentes instrumentos que se han diseñado. Luego de haber recolectado los datos, sigue el análisis de estos datos
aplicando los procesos de estadística descriptiva e inferencial. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar, porque vamos a proponer hipótesis, vamos a utilizar al menos un estadístico de prueba que nos permita poder contrastar las hipótesis y poder validarlas, aceptarlas o rechazarlas, que sería una de las, bueno, el trabajo que nosotros vamos a tener que realizar para poder llegar a poder contrastar estas hipótesis a partir de los análisis de datos que se hagan. Una vez que hayamos realizado el análisis de datos, pues vamos a elaborar el reporte de los resultados, considerando para ellos los hallazgos de la investigación, que sería qué hemos encontrado a partir de el análisis de los datos, qué es lo que nosotros vamos a inferir, y a partir de ellos poder elaborar las conclusiones de la investigación que se ha realizado. Entonces todas estas fases las vamos a aplicar, aunque ya en la elaboración del documento algunas partes usted las va a ver incorporadas en algunos capítulos en específico. Las características del enfoque cuantitativo. Veamos, ¿quién me ayuda a leer de manera voluntaria? Buenas tardes, licenciada. Voy a leer yo, sí. Sí, lea, por favor. Solo porque se me perdió ahí. Ahí está. Dice, características del enfoque cuantitativo. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Cada cuánto ocurren y con qué magnitud. Esa me imagino que sería como la pregunta, ¿verdad? Así es. Luego otra característica dice, el investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Y la última, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente y constituye un marco teórico, lo cual deriva una o varias hipótesis, y la somete a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Muy bien, gracias. Son una de las 3 características que tiene el enfoque. Y fíjese que la primera, una de las características que tiene este enfoque es que siempre en este enfoque se necesita medir. Por eso las preguntas de investigación que se generan de los objetivos, porque el orden es así, podemos establecer primero los objetivos y luego las preguntas de investigación, o viceversa. Algunos consideran las preguntas de investigación primero y luego de esas se determinan los objetivos, pero las preguntas de investigación en el enfoque cuantitativo siempre va relacionada a con qué grado, cuál es el nivel, determinar o cada cuánto, fíjese la palabra cada cuánto, la palabra magnitud, siempre en estas palabras refleja la medición que han de hacerse de las variables que están involucradas en la investigación. Entonces, este enfoque cuantitativo siempre va a llevar ese proceso, medir, y como vamos a medir, los instrumentos que utilicemos siempre debe de arrojar información de carácter en cuanto a la variable de carácter cuantitativo o numérico, para poder a partir de un estadístico de prueba poder analizar estos valores o la información que hemos recogido. Y estoy diciendo estadística de prueba porque ya desde ayer explicaba, ¿verdad?, que el proyecto que se haga, que se va a hacer dentro de este enfoque. Y bueno, y de hecho están en los objetivos generales de la asignatura y de manera concreta en los específicos. Otra de las situaciones que pasa es que una vez que el investigador se ha planteado el problema de estudio, tiene que delimitarlo.
tiene que ser concreto. En otras palabras, el problema que se plantea tiene que reflejar una idea clara dentro del contexto. Un problema puede ser el mismo en diferentes contextos, pero las variables o los factores o las causas que están incidiendo sobre la aparición de este fenómeno y su comportamiento va a cambiar dentro de un contexto a otro. Entonces, por eso este problema identificado tiene que ser claramente definido dentro del contexto donde está sucediendo. Entonces, el problema debe de plantearse de manera clara y delimitada. También, bueno, una vez que el investigador ha delimitado el problema, debe de llevar la fase de la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica le va a permitir poder establecer un marco teórico, que es la base teórica que sustenta la investigación, y las hipótesis. Estas hipótesis salen del marco teórico porque la información que usted obtenga le va a dar luces, digamos así, o señales, o le va a dejar claro qué es lo que usted quiere investigar. El alcance es uno de los factores muy importantes a la hora de plantear una hipótesis, porque podemos determinar hasta dónde yo quiero llegar con la investigación, y entonces las variables involucradas en las investigaciones van a estar definidas también así y tienen que estar en el marco teórico. Cuando usted plantea unas hipótesis y las variables están y deben de aparecer de forma explícita, esas variables, el desarrollo teórico de cada una de ellas debe de estar en el marco teórico. Entonces, todo esto es un hilo conductor. Todo va amarrado. Nada fuera de él, de todo lo que se desarrolle, tendría sentido y validez. Otra de las características es que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Y dentro de este enfoque, esta es una de las características. Las hipótesis se plantean antes. ¿Por qué se plantean antes? Porque, como mencionaba hace un momento, este es un hilo conductor. Cuando usted plantea las hipótesis, deja claramente cuáles son las dos variables que usted va a relacionar, una variable independiente con otra variable dependiente. Usted define cada una de estas variables, la definición operacional de cada una de ellas le va a permitir a usted poder identificar algunos indicadores que están relacionados con cada una de las variables, y estos indicadores me va a permitir a mí poder elaborar los instrumentos. Entonces, en el orden tendría que elaborarse una tabla de indicadores que van relacionadas para cada una de las variables, estos indicadores convertidos en reacciones o ítems dentro de los instrumentos, y por eso es que las hipótesis se plantean antes, porque los instrumentos me estaría dando toda la información que yo necesito para poder hacer el contraste de la hipótesis. Es decir, si hay relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Otra de las características es que la recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis, lo que acabo de mencionar. Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan mediante números, cantidades, y deben de ser analizadas con métodos estadísticos. También ya lo mencionaba. Entonces, el proceso que se ocupe para poder analizar los datos tiene que ser dentro de lo que mencionaba, dentro de los métodos o procesos estadísticos de la estadística descriptiva e inferencial. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio hipótesis se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. ¿Qué quiere decir esto? Que las hipótesis que nosotros hemos de plantear deben de ser esas hipótesis que resulten de un estudio exhaustivo
de tal manera que el proceso estadístico que nosotros apliquemos para poder realizar, bueno, el diseño, que sería desde el diseño de investigación, tiene que permitir que el error que se cometa al realizar la investigación sea el menor posible. Entonces las hipótesis establecidas sean congruentes con lo que se esté desarrollando. Algo que pasa con las hipótesis, y es que no siempre las hipótesis van a ser aceptadas, la hipótesis nula, porque en relación a eso es que se plantea. Todo proceso estadístico en esta parte de las hipótesis, que es el contraste de hipótesis o la validación de las hipótesis, va en relación a la hipótesis nula, pero no siempre la hipótesis nula se va a aceptar. Si el diseño que se ha tomado ha sido diseñado de forma exhaustiva, ha habido un control mayor sobre este proceso, y los instrumentos han sido elaborados de una manera muy cuidadosa y rigurosa, entonces puede pasar que la hipótesis, aún con todo esto, la hipótesis se puede nula, se rechace. Entonces esto estaría dando pie a otra nueva teoría, porque no habría coincidencia entre la realidad subjetiva, que es lo que nosotros creemos que está ocurriendo, y la realidad objetiva, que es todo ese proceso que hemos llevado a cabo a la luz de la teoría. También comentarles que los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de estudios previos, teoría, es lo que mencionaba acá. Es un confrontamiento entre lo que ocurre en la realidad y lo que se establece en la teoría. Si hay coincidencia, se aceptan las hipótesis nulas. Si no hay coincidencia, se rechazan. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Entonces, la subjetividad aquí queda fuera del alcance de esta investigación. Lo que nosotros suponemos, lo que creemos, las ideas que nosotros podamos tener del problema que está sucediendo, no debe de prevalecer. Por eso es que la teoría tiene que cobrar el mayor protagonismo al momento de poder establecer las hipótesis y lo que sigue, ¿verdad? Que sería el diseño de la investigación y los procesos estadísticos que se apliquen. Los estudios cuantitativos también siguen un patrón predecible y estructurado, que es el proceso. Y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Aquí importante que el proyecto que ustedes realicen, y se van a dar cuenta ya dentro de la práctica, es que puede sufrir ajustes. Es decir, porque su proyecto va a pasar por revisión, ese sería el primer filtro. Cuando se hacen las revisiones y hay observaciones, pues se debe de hacer necesariamente esos ajustes, esos cambios. Entonces, por un lado. Por el otro, si usted se da cuenta dentro del diseño de su proyecto que es necesario hacer unos cambios, pues también lo puede hacer. Lo que sí no puede ocurrir es que, y los cambios se deben de hacer dentro de cada una de las fases. Antes de poder recolectar los datos, el diseño de la investigación debe de quedar claramente definidas, los instrumentos que vamos a utilizar, el proceso estadístico que yo voy a utilizar para poder hacer el contraste de la hipótesis. Eso sí debe estar claramente diseñado antes de recolectar los datos y no hacerlo cuando ya se recolectó. Porque el diseño en el proceso cuantitativo es en ese orden. Ya vamos a ver en el proceso cualitativo que hay una diferencia. Aunque sí puede sufrir ajustes, pero no debe de saltarse esos procesos. Debe de llevar
esos procesos en ese sentido, de forma secuencial. No podemos saltarnos una de estas fases, digamos así. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento muestra a una colectividad mayor, universo población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Aquí hay dos cosas muy importantes que no ocurre en la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa tiene la característica que los resultados se pueden generalizar partiendo de la muestra con la que usted realizó la investigación hacia una población o hacia un grupo mucho más grande que puede ser la población. Otra de las características que tiene estos procesos bajo el enfoque cuantitativo es que se puede replicar, es decir, el mismo diseño o la misma investigación se puede realizar en otro grupo bajo las mismas condiciones. Por lo que explicaba, porque hay una secuencia de todos los pasos que se van a llevar a cabo que permite que pueda, bajo las mismas condiciones y en diferentes grupos, poder replicarse esta investigación aplicando los mismos instrumentos, aplicando los mismos procesos estadísticos, y esto es algo favorable porque permitiría poder hacer comparaciones entre un grupo y el otro. Bueno, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Aquí está lo que mencionaba, los estudios de causa y efecto. Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías. Si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Esto, validez y confiabilidad, es uno de los requisitos que debe de cumplir los instrumentos que nosotros elaboremos para poder aplicarlos al grupo donde nosotros vamos a realizar la investigación. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. En otras palabras, la hipótesis permite someter la teoría dentro del contexto donde nosotros vamos a realizar la investigación, ese contexto educativo, para poder validar la teoría, para poder confrontar la teoría, poderla validar o poderla rechazar en caso que la hipótesis se rechace. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. ¿Qué quiere decir cuando dice que la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo? Es decir, son todos aquellos factores que están incidiendo son aquellos factores que inciden en la ocurrencia del fenómeno y su comportamiento. Y cuando hablamos de realidad externa, estamos hablando de una realidad objetiva y no una realidad subjetiva a la luz del investigador. Si hay algún comentario o pregunta que hasta de lo que se ha desarrollado y no se haya entendido, puede hacer usted la pregunta. Y si no, puedo continuar. En mi caso no, licenciada. Muchas gracias. Vamos, continuamos.
Bueno, y esto usted lo puede leer de una manera más detenida en los materiales que ya están en plataforma y también en el libro que les he compartido. Ahora el enfoque cualitativo, veamos sus características. Bueno, este enfoque utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Aquí hay algo importante que, bueno, se lo voy a mencionar, y es que en este enfoque cualitativo, el investigador puede partir de algunas preguntas, pero al llevar a cabo la recolección y el análisis de los datos, el mismo análisis a él le va a permitir poder formular otras preguntas que es necesario que las interprete. A diferencia del enfoque cuantitativo, todo tiene que estar definido antes de la fase de campo. En el enfoque cualitativo no, dentro de la fase de campo puede surgir otra información que van a ser incluida dentro del proyecto de investigación. El enfoque cualitativo, en comparación al cuantitativo, presenta una flexibilidad en ese sentido. Cuando el investigador está en la fase de campo y está recolectando toda la información, y el proceso de recolección es muy diferente, el mismo investigador va a encontrar información tan valiosa que va a enriquecer a la investigación que ya está elaborando. En otras palabras, todo lo que se encuentre, todo lo que él encuentre, los hallazgos durante y después de la investigación van a afinar todos esos elementos que son parte de la investigación que él está desarrollando. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después, lo que decía. Las preguntas pueden aparecer antes con las preguntas a priori, las hipótesis a priori que el investigador puede plantear, pero pueden surgir durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Entonces, por eso presenta una mayor flexibilidad, porque todas las partes que involucra el proyecto puede ser modificado durante la investigación y después, cosa que no puede ocurrir en el enfoque cuantitativo, porque la teoría es clara cuando dice que todas las partes del diseño de la investigación, las preguntas, las hipótesis tienen que estar claramente definidas antes de la recolección. Es decir, que no puede hacerse cambio, ya no se puede hacer cambio cuando ya vamos a la fase de campo, pero en el enfoque cualitativo sí se puede. Entonces, el proceso cualitativo también se cumple en varias fases, siempre al igual que en el enfoque cuantitativo, partimos de una idea, luego planteamos el problema. Aquí hay una fase que no está en el enfoque cuantitativo y es la inmersión inicial en el campo. Es importante que el investigador se involucre, ya sea, y fíjense que los instrumentos de recolección de información deben ser de tal manera que el investigador tenga la libertad para poder registrar toda la información necesaria. Puede optar por llevar a cabo la técnica de la observación, puede ser participante o no participante. No participantes cuando no se involucra con los elementos que él va a investigar, y una observación participante es cuando él es parte de todos los elementos que va a investigar y el compartir con ellos, pasar tiempo con ellos, involucrarse con ellos en la dinámica en la que ellos están involucrados dentro del problema que se está investigando o el fenómeno
le permite al investigador poder recolectar una información mucho más rica y más cercana a la realidad. Eso le permite al investigador tener una claridad y poder ampliar el horizonte de lo que él va a investigar. Entonces es necesario la inmersión inicial en el campo. Luego tenemos la fase 4, que es la concepción del diseño del estudio. Esto es posible cuando el investigador tiene claro de qué se trata el fenómeno, cuál es el comportamiento, cuáles son, quizás de primera mano, dentro de un marco general, aquellos factores que están incidiendo con las dimensiones que ha de considerar él para el estudio. Luego de la concepción del diseño de estudio está la fase 5, que es la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Aquí es importante hablar de una muestra inicial porque esta muestra inicial, bueno, el número de elementos a investigar puede cambiar. Si el investigador considera poder incluir otros elementos para la investigación, lo va a hacer. Y aquí entra dentro de este proceso cualitativo uno de los métodos de estadística en cuanto al muestreo, que es el no probabilístico. Por lo general, cuando se escogen los elementos de la muestra, se hace bajo la misma quizás criterio del investigador para poder elegir algunos elementos de la muestra. Ya él estando inmerso dentro en el campo, él puede determinar si incluye o no otros elementos. Entonces ahí podemos utilizar algunos tipos de muestreo no probabilístico para poder ampliar el tamaño de la muestra. En caso que en el enfoque cuantitativo no, un proceso que me permite aplicar una fórmula me estaría determinando un número exacto de elementos que voy a considerar para la muestra y no puedo agregar ni quitar. En el caso del proceso de investigación bajo el enfoque cualitativo sí se puede. Una vez tenemos claro quiénes son nuestra muestra, podemos recolectar los datos, los podemos analizar y podemos interpretar los datos. Esto va a permitir poder elaborar el reporte de resultados. Bien, entonces tenemos todas esas fases y también cumple con algunas características. Saraí, ¿puede leer, por favor? Voy a leer Sí. características del enfoque cualitativo. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. Muy amable, gracias. Importante en la característica 1, dice que no sigue un proceso definido claramente. Este proceso, pues, es que este proceso se le hacen ajustes tantas veces y cumple con un ciclo. Ese ciclo que permite partir desde la recolección de la información, hacer los ajustes, bueno, recolectar la información, analizar los datos, poder hacer ajustes a alguno de las fases de la investigación y luego volver a poder a partir de ellas recolectar información. Uno de los ajustes que podrían realizarse es en cuanto a los factores o las dimensiones que quizás en un primer momento hemos considerado, pero en el campo nos damos cuenta que estos factores o las dimensiones que yo estoy considerando para realizar la investigación no son tan influyentes o no inciden significativamente como otros que yo ya encontré cuando empecé a hacer la investigación. Entonces, uno de los ajustes que podría hacer es quitar algunos de los factores o de las dimensiones que yo había considerado e incluir otros.
Esto me va a permitir entonces volver a la fase de campo y ahora empezar a recoger más información sobre estos elementos que yo ya estoy considerando. Otra de las características, y aquí se menciona, es que no se prueban hipótesis. ¿Y cómo es que no se prueban y se generan? Los mismos resultados me van a mí a poder observar, poder identificar a la luz de la teoría y a la luz de los resultados qué es lo que está ocurriendo. Como las categorías, porque en el enfoque cualitativo no se llaman variables, se llaman categorías. Cómo estas categorías que yo he considerado en la investigación, cómo están incidiendo una con la otra. Aquí es donde se pueden plantear hipótesis. Y estas hipótesis no necesariamente son hipótesis que han de poder probarse, hay hipótesis descriptivas. Entonces, no necesariamente son hipótesis correlacionales, sino que son hipótesis descriptivas que explican cómo es que una categoría está incidiendo sobre el comportamiento de la otra. Entonces, en este enfoque cualitativo no se plantean hipótesis. Estas se generan cuando se ha analizado los resultados. En otras palabras, las hipótesis se plantean al final del estudio. Bien, ¿quién más lee por favor estas tres características? Las leo. Por favor. Vale. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos, no estandarizados ni predeterminados completamente. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Muy amable, gracias. Fíjese que en cuanto a los métodos de recolección de datos, se ocupan métodos de recolección de datos no estandarizados. Por ejemplo, en los estudios cualitativos se puede utilizar una guía de entrevista. Esa guía de entrevista puede ser estructurada o no estructurada. Puede el investigador plantearse algunas preguntas como punto de preguntas de partida, ya estando en el campo puede las mismas respuestas de los que están aportando la información permiten que el investigador pueda incluir otras preguntas, las mismas respuestas. Tenemos los registros que se pueden hacer, grabaciones en audio, y ese es otro instrumento de recolección de datos. Se pueden utilizar los diarios de campo, anotaciones que el mismo investigador hace, puede realizar entrevistas, poder grabarlas y poder luego poder extraer la información más importante de estas grabaciones, que sería una manera bastante confiable de poder obtener la información que necesita. Entonces, el investigador, estando en el campo, él va a determinar cuáles son los instrumentos de recolección de datos más adecuados para él. Entonces, estos no necesariamente tienen que estar definidos de manera anticipada. El investigador entra en el campo, investiga, y entonces el mismo contexto o el mismo escenario natural donde se desarrolla el fenómeno con los involucrados le va a permitir a él poder elegir los mejores métodos e instrumentos para recopilar la información. Algo importante también, y es que lo que mencionaba, la información se recoge y se observa el comportamiento del fenómeno o el problema que se estudia dentro del suceso, dentro del escenario natural. No hay manipulación de variables, todo ocurre en su naturalidad. El investigador no debe de interferir
en algunos de los elementos o sujetos de la investigación para poder alterar la información. Eso no sería posible. Entonces, aunque el investigador puede involucrarse y estar dentro dentro de este escenario donde sucede este fenómeno, pero no debe de incidir. No debe de perderse de vista también que hay una realidad objetiva que debe de estudiarse y se debe de investigar. Ahora el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Lo que decía aquí, la teoría también sufriría ajustes, porque en el caso que mencionaba, si yo como investigadora tengo en base a mi experiencia o en base a lo que yo ya he leído, porque otros estudios también van a respaldar el punto de partida para mi investigación, pero como investigadora dentro del campo me doy cuenta que hay otros factores que yo no pude ver, pero que están sucediendo y están presentes en la ocurrencia del fenómeno. Entonces yo voy a considerar estos elementos o categorías. Estas categorías tienen que ser consideradas en la teoría que yo ya estoy desarrollando. Solo ahí dése cuenta que la teoría sufriría un cambio. Por eso explicaba que los estudios bajo este enfoque cualitativo sufren o se les hace ajustes o cambios que son necesarios. Por tanto, este enfoque cualitativo es flexible. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo los humanos y sus instituciones. El investigador tiene que, con la observación, recopilar la información sin alterarla y en el análisis comprender el comportamiento de estas categorías o dimensiones y obviamente estaría tratando de comprender el comportamiento de los seres humanos en el caso del contexto del campo educativo, porque los estudiantes, por ejemplo, tienen una reacción o una respuesta ante ciertos factores que están incidiendo sobre ellos en cualquiera de las áreas del proceso de aprendizaje que ellos están llevando a cabo. Por ejemplo, aunque su investigación va a ser dentro del campo de la educación matemática, entonces pensemos de esa manera, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos, factores, variables que están incidiendo que haya un comportamiento de parte de los estudiantes hacia un área de aprendizaje en matemática? Por ejemplo, también postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias realidades. Por eso es importante que entendamos que una investigación cualitativa no permite generalizaciones, y esa es una de las diferencias que tiene en relación al enfoque cuantitativo. No permite poder hacer generalizaciones, porque dado que se está investigando dentro de un contexto a las personas que están involucradas y cómo es que el fenómeno se comporta en ellos, entonces la generalización no es posible. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar, aquí es lo que mencionaba, de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretenden
que sus estudios lleguen a repetirse. ¿Y por qué esto? Porque recuerden que los métodos, para empezar, el método de muestreo que se puede aplicar es no probabilístico. Entonces, partiendo de ahí, la generalización no sería posible porque el investigador ha utilizado métodos de muestreo para poder, no probabilístico, para poder seleccionar a los elementos a investigar. Al no ocupar un método de muestreo no probabilístico, no se pueden obtener muestras representativas. De hecho, los métodos de muestreo no probabilísticos no son adecuados para realizar generalizaciones y tampoco las réplicas de las investigaciones o los estudios. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Están claramente las diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Veamos acá. Quizás me voy a enfocar en uno de estos elementos y es la realidad que se va a estudiar. En el enfoque cuantitativo, la realidad que se va a estudiar, en este enfoque existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador, es decir, que el investigador es externo, no incide en esta realidad las concepciones que el investigador tenga sobre el fenómeno de estudio, no entra ni sus creencias ni sus sentimientos dentro de la realidad que se va a estudiar, sino que hay una realidad que existe, una realidad que estaría limitada a una teoría que estaría definiendo claramente cuál es la realidad que se va a estudiar. En el enfoque cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados, es decir, una misma realidad puede ser vista desde diferentes puntos de vista de los individuos que son parte de la realidad que se desea estudiar. Entonces, ahí hay una claridad en cuanto al enfoque cuantitativo. Hay una realidad objetiva en el enfoque cuantitativo y una realidad subjetiva en el enfoque cualitativo. Veamos acá qué más podemos decir en cuanto a las diferencias. En cuanto a las metas de la investigación, en el enfoque cuantitativo, bueno, se pretende describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, causalidad, generar y probar teorías. En el enfoque cualitativo no. Se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Bien, podemos determinar veamos, el papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos, etcétera. Es decir, a quienes vamos a investigar, cuál es el papel en el enfoque cuantitativo. Son más bien pasivos. Es decir, los elementos, las personas que han de ser estudiadas, se dan cuenta que están siendo parte de una investigación hasta el momento en que se les solicita que puedan llenar algún instrumento o contestar algunas preguntas. Pero en el enfoque cualitativo, desde el primer momento, los elementos a investigar se pueden dar cuenta que ellos son parte de una investigación, como por ejemplo,
En los estudios cualitativos, por ejemplo, en el campo de la salud, hay ciertos, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, donde constantemente hay una propuesta, por ejemplo, de una nueva medicina para poder combatir una enfermedad, por ejemplo, el cáncer. Hay diferentes grupos donde se pueden probar el medicamento de manera voluntaria. El paciente que padece de cáncer puede ser partícipe de este programa, conscientes de que no es un medicamento validado, sino que se están haciendo las pruebas para determinar la efectividad de este medicamento. Este es una investigación bajo este enfoque cualitativo, y los elementos que serían los pacientes, para empezar, son pocos en relación al número de personas que pueden cubrir un enfoque cuantitativo. Y esa es otra de las características, que los elementos que se investigan en el enfoque cualitativo tienden a ser mucho más pequeños que aquellos elementos que son estudiados bajo el enfoque cuantitativo. Entonces, los pacientes toman un papel mucho más activo que aquellos que si solo les pasaran un instrumento para, por ejemplo, los pacientes de cáncer, por ejemplo, determinar si algún medicamento que ya está en el mercado o lo provee el hospital, qué tan efectivos son. Entonces, en el caso de que sean un programa donde se está queriendo comprobar la efectividad del medicamento, estos elementos o participantes tienen un papel mucho más activo. Ellos están conscientes de que son parte de este programa y que van a solicitar de ellos el tiempo para poder monitorearlos, para poder hacerles algunas preguntas, etc. Entonces, en los estudios bajo este corte cualitativo, los participantes tienen un rol más activo. En cuanto veamos la generación de la teoría. La teoría en el enfoque cuantitativo se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones antecedentes, es decir, de investigaciones que ya se hicieron. Entonces, la teoría que se genera a partir de los resultados es una extensión o dentro de otro contexto o dentro de otra realidad de los estudios que ya se han hecho anteriormente. Pero en el enfoque cualitativo, la teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados, y desde luego se compara con los resultados de estudios anteriores. Entonces, en el enfoque cuantitativo partimos de una teoría, y en el enfoque cualitativo se construye la teoría a partir de los resultados que se han obtenido. Ustedes pueden, con tiempo, yo creo que ya algunos empezaron a leer el material y se detiene a leer cada una de estos elementos. En cuanto al diseño de la investigación, lo que ya se mencionaba también, es estructurado, predeterminado, precede a la recolección de datos. Es en el enfoque cuantitativo, pero en el enfoque cualitativo es abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. Es lo que mencionaba. Una vez el investigador entra al campo donde sucede el fenómeno con los involucrados, estando ahí se puede dar cuenta cuáles son los mejores o los métodos más adecuados, los instrumentos más idóneos para poder recopilar la información. Fíjense que una de las ventajas que tiene el enfoque cualitativo, y esa es una desventaja, es que el volumen de la información que se obtiene es mucho más grande que en el cualitativo. En el cualitativo usted pasa los instrumentos, los organiza en tablas, los somete al tratamiento bajo cualquiera de los procesos estadísticos, obtiene un resultado, en base a ese resultado usted hace unas comparaciones y concluye, contrastando las hipótesis. Pero en el enfoque cualitativo no. Dado que hay
diferentes instrumentos donde el investigador le permite recopilar información que él puede generar, él puede transcribir. El volumen de información se hace mucho más grande, por eso no es recomendable que en los estudios cualitativos sean muchos los elementos a investigar. Es recomendable que en la investigación cualitativa toda la información se vaya organizando en la medida que se va recopilando, ordenándola para no tener que después tener que sistematizar toda la información y luego tener un volumen de información que luego se nos complicaría, ¿verdad? Entonces, aún si vamos a realizar una entrevista, no es recomendable hacer muchas preguntas en este tipo de estudio por el volumen de información que podríamos obtener. Bueno, vamos a ver en cuanto a la recolección de datos. La recolección se basa en instrumentos estandarizados en el enfoque cuantitativo. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. Hay dos caminos que usted puede tomar al momento de poder definir cuáles van a ser sus instrumentos. Si el tema que usted va a investigar ha sido investigado por otros y sus categorías, sus variables son las mismas que usted está considerando en el estudio, usted puede tomar instrumentos ya estandarizados, adaptarlos y poder tomar ese instrumento que ya ha sido validado y probado. Por eso es que estos estudios bajo el enfoque cuantitativo permiten las réplicas, que se hagan estudios de estos mismos fenómenos en otro contexto. Entonces los instrumentos es válido que usted los pueda retomar. En psicología hay instrumentos estandarizados para pruebas psicométricas, donde los especialistas toman algunas de estas pruebas y las aplican a un grupo donde ellos pueden estar realizando alguna investigación. Entonces, de igual manera, en nuestro campo educativo, si su línea de investigación coincide con otros que anteriormente ya se desarrollaron, pero usted lo quiere realizar en otro contexto, en otra realidad educativa, usted puede tomar esos instrumentos o puede elaborarlos usted en base a la teoría que ya tiene dentro del marco teórico. Pero necesitan, antes de poder aplicarlos, poder validarlos, poderlos probar para hacerles ajustes en caso que sea necesario. La validación de los instrumentos, en caso que usted lo haga, realice estos instrumentos. La validación de estos instrumentos no lo puede hacer con el mismo grupo a quien va a investigar. Tiene que aplicar estos instrumentos a otro grupo que no son parte de los elementos a investigar, pero que sean estudiantes, docentes, padres, dependiendo a quién involucre como unidad de análisis, bajo las mismas condiciones del grupo a quien usted va a investigar para poder validar estos instrumentos. En el enfoque cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Esto se enriquece en experiencia del investigador. ¿Cuáles son los instrumentos que va a ocupar el investigador? La misma experiencia le puede
dar luz a él de cuáles son los mejores instrumentos que él puede utilizar. Veamos las características del análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo, sistemático y estandarizado, utilización intensiva de la estadística descriptiva e inferencial, está basado en variables y casos. Esto puede establecerse o registrarse en una matriz. Es impersonal. Aquí no hay una... el investigador, sus concepciones, sus creencias, sus sentimientos quedan fuera de todo este proceso. Bueno, y el análisis de los datos se realiza posterior a la recolección de los datos. En el enfoque cualitativo, el análisis de los datos es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos y el tipo de textuales, simbólicos en audio y o video, fundamentado en la inducción analítica, uso moderado de la estadística, solo para el conteo, algunas operaciones aritméticas. El proceso de la aplicación de los métodos de la estadística descriptiva e inferencial aquí no se utiliza. El análisis se realiza de otra manera, basado en casos o personas y sus manifestaciones. Eso en cuanto al análisis de datos. El análisis consiste en describir información y desarrollar temas. Bueno, es en cuanto a cómo se realiza un análisis de datos en el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la perspectiva del investigador en el análisis de datos? Externa, al margen de los datos. Él no incide en los resultados, no los puede alterar. Y esta es una ética que debe de cumplirse en el investigador o que debe de quedar en evidencia. El investigador no puede alterar los datos, no puede eliminar datos. El investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis, mantiene distancia de esto. Pero en el enfoque cualitativo es interna desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Entonces debe de haber, aunque hay una realidad subjetiva, pero esta debe de ser lo menos posible en este enfoque cualitativo, esa realidad subjetiva del investigador. ¿Cómo se presentan los datos? Los resultados en el enfoque cuantitativo, en tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. Muchos de los informes pues llevan una misma línea de cómo se presenta la información. Si se trabaja con hipótesis, también lleva una misma línea de trabajo de cómo se presentan estos resultados. En el enfoque cualitativo es más abierto, es más flexible, queda al criterio del investigador y de su experiencia. El investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de textos, videos, audio, fotografías y mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Dejo el espacio abierto si hay alguna pregunta o un comentario. ¿No hay preguntas? No. Bueno. Todo bien. Muchas gracias, Marnie. Continuamos entonces. Bueno, no hay preguntas.
Entonces, bueno, hay unas diferencias, unas características que ya las mencionábamos en el planteamiento del problema, está también en la revisión de la literatura, la hipótesis, el diseño, selección de la muestra y recolección de los datos. Entonces esto viene a complementar a la explicación que ya daba. Entonces lo revisan ustedes por favor porque prácticamente complementa a las características y a lo que ya se mencionaba. Bueno, prácticamente es un cuadro resumen donde presentan las características. Bueno, y luego vamos a hablar, saliéndonos ya un poco de esto y siempre relacionado con los con la investigación, vamos a hablar un poco acerca de lo que entendemos como paradigma. Este concepto no es tan nuevo para ustedes porque ya tienen han cursado varios ciclos en algunas asignaturas, pues esta palabra ha aparecido dentro de la literatura, dentro de los contenidos que se han desarrollado. Veamos, voluntariamente, ¿quién me puede explicar qué entiende por paradigma? Por paradigma, un modelo a seguir. Es un modelo a seguir. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué lo seguimos? Lo seguimos a tener resultados, los resultados que sea el modelo que estamos Bueno, se le escucha bastante entrecortado. Otra parte. Sí, dígame. Acabo de llegarle. Ah, bueno. Bueno, gracias. Otra, dígame. Paradigma yo entiendo que es como una manera de analizar un problema. Ahí en el material nos plantea un ejemplo de cómo los padres de familia, de la manera de concebir la forma de educar a los hijos. Entonces es como eso, la manera de analizar alguna situación. Pero ahí aborda otro ejemplo también. ¿Cuál fue? Ahí plantea dos situaciones. Cuando una pareja se vuelve padre, madre. Y también está el otro ejemplo, que es el de los profesores. ¿Quién me puede explicar esos dos ejemplos que aparecen en el material? Recuerde que antes de la tutoría las lecturas son obligatorias que la haya realizado. Dígame, Juanita creo que es la que va a participar. Sí, licenciada, y en el material plantea el paradigma en cuanto a los padres de familia, que ellos no estudian o no estudiamos para ser padres de familia, pero que nosotros definimos la manera en que vamos a criar a nuestros hijos. Ahí habla de que a veces somos muy permisivos, otras veces muy autoritarios. Entonces es la manera en que nosotros decidimos la forma de criarlos. En cambio, con el educador o el docente sí tiene que estudiar, dice, pero que ahí él elige como una profesión, desea, ¿verdad?, ser docente. Entonces también ve diferentes formas de cómo ejercer su labor como educador.
Muy bien, gracias Juanita. ¿Quién complementa la idea que explica Juanita? Paradigma. El paradigma actúa como un ejemplo, un modelo que nosotros aceptamos y eso incluye leyes, teorías y cosas así. Por ejemplo, retomando el ejemplo del material, para ser papás no se estudia, ¿verdad? Pero nosotros vemos los roles de los otros padres con sus hijos y ahí vemos nosotros si vamos a actuar de una manera permisiva y cuáles son las consecuencias si educamos a nuestros hijos con leyes, si ponemos disciplina y ahí nosotros vamos viendo. Por eso es que es un ejemplo y nosotros tomamos de él lo que creemos conveniente, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, el ejemplo va en ese sentido, así tal cual ustedes van a explicarlo. Díganme. Yo lo que entiendo es que puede ser un paradigma científico y el natural, así como se habla de los padres, ¿verdad? Un empírico y un estudiado, por decir. Así es, exactamente. Se construyen paradigmas en base a la experiencia de la vida, como en el caso de los padres de familia, que aunque ni un padre ha nacido o fue enseñado antes de que su bebé naciera, no hubo instrucciones y no lo hay todavía para los que son padres, porque día a día están aprendiendo a ser padres, quizás ya no de un niño, sino de un preadolescente, quizás ya no de un preadolescente, sino de un adolescente, de un adulto, y entonces ese aprendizaje es continuo. Van a dejar de aprender hasta el día que ustedes pues, partan, ¿verdad?, de esta tierra. Bueno, pero independientemente como cada padre, cada madre ha aprendido a hacerlo, entre aciertos y desaciertos, lo cierto es que independientemente de la realidad como padres, a cada padre de familia le ha tocado vivir, pero al poder compartir experiencias, si un grupo de padres de familia comparten experiencias, se van a dar cuenta que tienen algunas diferencias bien marcadas en cuanto a la educación de sus hijos y otras que son muy similares. Estas que son similares pueden establecerse como paradigmas para poder orientar a la tarea de educar y de enseñar a los hijos de otros padres de familia. Entonces, ahí es donde se establece un paradigma, que dentro de un abanico de diferentes formas de cómo poder educar, como dice, ¿será que yo puedo ser muy permisible o muy estricto o puedo ser muy equilibrado o cualquiera de estas? Yo puedo elegir cuál para mí puede ser más funcional. Entonces, en base a la experiencia de otros, algunas que hemos oído, y es que, mire, el aprendizaje se da, por ejemplo, cuando las madres de familia se juntan en la clínica, cuando llegan a sus hijos a pasar consulta, es inevitable que las experiencias cotidianas con sus hijos aparezcan y varios empiezan ya a comentar sus experiencias, alguna situación que tuvieron que vivir y cómo lo enfrentó la otra, y la otra ya les sirve de aprendizaje, ¿verdad?, para poder resolver una situación quizás de esa manera. Entonces, todas esas experiencias de vida colectivas, que pueden ser similitudes en un grupo de padres de familia, pueden establecer esos paradigmas que cada uno de los padres elige. ¿Qué tipo de educación o de enseñanza es más funcional para ellos? Entonces, en el caso de los profesores igual. Si bien es cierto, los padres de familia no se les enseñó a ser padres de familia, pero para ser docentes sí. Pero todos en el proceso de formación recibimos el mismo tipo de formación, pero cada uno de nosotros lo asimilamos de forma diferente. La construcción de los esquemas mentales es muy diferente en cada uno de nosotros. La realidad, cómo comprendemos la realidad de nuestro proceso de formación es muy diferente.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas que son parte de la experiencia, de nuestras vivencias, van acomodándose con la información nueva que estamos recibiendo y que están construyendo esos eslabones, digámoslo así, de conocimiento que nos están permitiendo la construcción del conocimiento y de la formación como docentes. Pero si ustedes se analizan como estudiantes de este grupo virtual 1, todos tienen diferencias, pero también tienen similitudes. Esas similitudes podrían establecer un paradigma para poder ejercer mi profesión como docente, pero yo voy a elegir cuál es más funcional para mí. El material menciona como, por ejemplo, si como educadora yo, por ejemplo, decido la estrategia de enseñanza más adecuada para mí. Si, por ejemplo, el método de enseñanza de estímulo y respuesta es más adecuado para mí, esa es la que yo voy a utilizar, aunque yo tenga, como decía, un abanico de opciones. Pero, y como lo decían ustedes, el paradigma son modelos. Y la misma definición que ha dado Thomas Kuhn se refiere al paradigma como el conjunto de conceptos, métodos y normas compartidos por una comunidad científica respecto a su objeto de estudio, que sirven luego de referencia a otros investigadores. Es decir, podemos partir de la experiencia de otros para poder iniciar mi camino, pero en el camino yo voy a ir construyendo también, y esos paradigmas para mí van a ir construyéndose. Yo puedo adoptar un estilo propio de poder enseñar. Entonces, el paradigma, como lo mencionan ustedes, son el modelo o el camino, ¿verdad?, que debe seguir para poder realizar una investigación, en el caso de ya dentro del contexto de la investigación científica. En el campo de la investigación, los paradigmas son un aspecto indispensable para definir la forma en que ésta se desarrolla. Aquí mis disculpas, pero la diapositiva me da estas palabras cortadas. Y bueno, y no tuve el cuidado de poderlas mejorar. Algunas sí y esta se me fue, así que las disculpas. Ya que determinan nuestras acciones y se convierten en un mediatizador de la forma en que pensamos y actuamos en este proceso. Entonces, los paradigmas, dice, son un aspecto indispensable para definir la forma en que ésta se desarrolla. Determinan nuestras acciones y se convierten en un mediatizador de la forma en que pensamos y actuamos en este proceso. Entonces, el enfoque, bueno, tenemos dos caminos claramente definidos para poder realizar una investigación. Estos enfoques determinan claramente cuáles son las acciones que yo debo de realizar, cuáles son los cuidados que debo de tener y una línea de trabajo, aunque tienen los mismos elementos, cada una de las investigaciones bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, pero claramente hay diferencias en cuanto al diseño de cada una de las partes. Entonces yo elijo cuáles son yo determino y decido cuáles son las acciones que yo voy a emprender y puedo poner mi sello personal o personalizar el trabajo que yo estoy realizando en la investigación. Pero a pesar de que podemos determinar y elegir cuáles son las acciones y tomar decisiones, un paradigma no es una escogencia libre, porque tiene que ver con la propia manera de pensar y es producto de la experiencia a lo largo de la vida. Es decir, no es que vamos a actuar con una libertad
y una manera muy, ¿cómo se llama? Digamos, muy arrebatada, digámoslo así, o de una manera muy apresurada. Nos debemos de detener. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los métodos y las técnicas que yo voy a utilizar para realizar una investigación? Cualquiera que yo elija, aunque luego los contextualice, aunque luego los adapte y haya claramente unos cambios que yo pueda hacer aplicando estos métodos, pero debo de tomar como referencia los métodos ya establecidos, la teoría ya establecida, para que pueda guiar el trabajo que yo voy a realizar. Dobles afirma que una forma de investigación no puede iniciarse escogiendo de buenas a primeras un paradigma. Hay que examinar, hay que escoger, hay que estudiar, y para poder escoger y seleccionar se debe de conocer. El investigador debe reflexionar constantemente sobre la propia forma de hacer investigación. Por ejemplo, ¿a qué principio responde este paradigma? ¿Cuáles son sus conceptos claves? ¿Qué tipo de pregunta hace? ¿Cuál es su concepción de aquello que se dispone a investigar? Si logra explicar estas interrogantes, de seguro que su diseño de investigación será más consistente y lo defenderá con adecuados argumentos. Cuando yo explicaba sobre el enfoque cuantitativo, y que claramente establece que el enfoque cuantitativo siempre expresa la necesidad de medir, de poder cuantificar, yo les decía, las preguntas de investigación siempre en este enfoque cuantitativo va relacionado al inicio de la pregunta, a que la respuesta que nosotros vamos a determinar o a encontrar como respuesta a esta pregunta siempre tiene que ir relacionada a, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, en qué grado ocurre, cada cuánto ocurre, en qué grado se da en qué grado se evidencia esta variable sobre la otra. Entonces, estas preguntas ya me están dando un claro indicativo que el enfoque que yo voy a escoger para mi investigación es cuantitativo. Cuando ya las preguntas me da como me permite poder dar una respuesta con una libre expresión o redacción, pues ya me puede estar diciendo que el enfoque que yo puedo ocupar de acuerdo a las preguntas de investigación puede ser el enfoque cualitativo. Entonces, es necesario poder entender los objetivos de la investigación, cuáles son las preguntas que nosotros nos planteamos y el alcance para poder determinar el enfoque que nosotros hemos de tomar para poder realizar una investigación. Gerald Forrest dice que las disciplinas científicas están determinadas por lo que en filosofía de la ciencia se llama una matriz disciplinar o paradigma. En otras palabras, un paradigma es una matriz disciplinar, es decir, una estructura mental, consciente o no, que sirve para clasificar el mundo. Cada disciplina científica tiene en su base un cierto número de reglas, principios, estructuras mentales, instrumentos, normas culturales y o prácticas que ponen orden en el mundo antes de lo que estudiemos más a fondo. Un paradigma es un esquema teórico, una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Los miembros de estos grupos tienen un lenguaje, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias en común. Dentro del campo de las ciencias naturales, sociales, de la psicología, cada comunidad científica tiene claramente cuáles son estos elementos que forman parte de lo que ellos pueden considerar un paradigma. El lenguaje, los valores, las metas, las normas, las creencias en común.
Entonces, estos pueden cambiar. Cada uno de los elementos y de las estructuras mentales dependerá en el campo donde se desarrolla la investigación y quiénes la desarrollan. Pero veamos entonces una clara diferencia entre el concepto de paradigma y enfoque, ya lo vamos a ver. Tiende a ocuparse estas palabras paradigma y enfoque de una manera como sinónimos, pero realmente no lo son. Hay una clara diferencia entre los dos conceptos. Enfoque es descubrir y comprender los puntos esenciales de un problema o negocio para tratarlo o resolverlo acertadamente. El paradigma entraña cambios en las normas que rigen los problemas, conceptos y aplicaciones. Estos son tan significativos que pueden afectar hasta el alcance de los términos usados. Por tanto, el enfoque es una forma de ver o plantear la resolución de un problema, pero dentro de unos grandes lineamientos o compromisos conceptuales. Paradigma, es decir, el enfoque determina generalmente cómo actuamos respecto de algo. Quiero que tomen un minuto y puedan tratar de comprender cuál es la diferencia entre enfoque y paradigma. Si el enfoque es descubrir y comprender los puntos esenciales de un problema o negocio con el propósito de tratarlo o resolverlo, hablando un poco del paradigma, ¿cuál es la diferencia que podemos establecer entre ambos conceptos? Pues para mí, licenciada, enfoque más se trata como de investigación. Es a lo que le ayuda al paradigma. Y ya cuando ya se investigó, se escudriñó, se probó y todo lo que conlleva una investigación es donde se forma el paradigma. Correcto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el enfoque se auxilia ¿de dónde? Para resolver el problema del paradigma, ¿verdad? De la dirección en que se puede llevar, ¿verdad? Fíjese que la misma teoría lo dice. Dice que el enfoque es una forma de ver o plantear la resolución del problema, pero dentro de unos grandes lineamientos o compromisos conceptuales, paradigma. Es decir, que el marco teórico que le permitiría poder visualizar y resolver el problema es dentro de estos lineamientos conceptuales que en conjunto formaría un paradigma. Es decir, que el enfoque se auxilia del paradigma para poder descubrir y comprender el problema. ¿Me doy a entender? El paradigma no. El paradigma, como lo decía una compañera, luego de poder realizar un estudio sobre dicho problema, puede hacer cambios estructurales y significativos desde el interior del problema. Es decir, no trata de comprender el problema desde afuera, sino que lo comprende desde adentro para poder estudiarlo y poder generar cambios en las normas, como dice la palabra acá, que rigen los problemas. No sé si me doy a entender. Veo a varios conectados y bueno, solo uno o dos contestan. No sé si es que están conectados en la clase, pero requiere la tutoría de la participación activa de todos y no solamente de algunos.
Bueno, el paradigma es un conjunto de supuestos para interpretar más global que un enfoque. Dado que el enfoque se auxilia del paradigma y el paradigma tiene sus propios su propia herramienta, digamos, los lineamientos para poder entender e interpretar un problema, pero el enfoque se auxilia de estos paradigmas. Existen dos tipos de paradigmas. Vamos a estudiar el primero de ellos en esta tutoría y el siguiente lo dejaríamos para la tutoría de repaso. El primero es el paradigma positivista de investigación y el que vamos a tratar en la tutoría de repaso es el paradigma naturalista de investigación. Bueno, el paradigma positivista está relacionado con el enfoque cuantitativo. Ya de antemano le puedo establecer con qué enfoque está relacionado por las características que tiene este paradigma. Bueno, y de hecho este paradigma positivista surge del progreso que hubo en las universidades occidentales en el siglo XIX en las llamadas ciencias naturales. Este progreso se alcanzó con los trabajos experimentales que se hacían en esta área. Entonces, como la base son el trabajo experimental en esta área, se desarrolla una lógica particular y una metodología experimental. Bueno, este paradigma influyó a los científicos sociales buscando causa y efecto. Y aquí es donde nuevamente vamos a ver, insisto, reafirmo lo que mencionaba en cuanto al enfoque cuantitativo. Dado que el enfoque cuantitativo siempre busca probar hipótesis, entonces los estudios siempre son de relación de causa y efecto. Y también, además de que busca probar las hipótesis, también uno de los objetivos es poder realizar predicciones. Entonces también este paradigma positivista tiene esta característica. Predicen una conducta futura sobre la base actual. Entonces, en los científicos sociales de aquella época, los influyó, lo promovió, ¿verdad?, las investigaciones de este tipo y también las predicciones que se pudieron hacer. Epistemológicamente, la investigación buscaba la validez del conocimiento científico, o sea, se reduce la epistemología a una teoría de la ciencia. Supone la existencia de un mundo objetivo, estructurado independientemente del sujeto cognoscente. Entonces, se puede ver que el sujeto y el objeto en la producción del conocimiento están separados, aislados, no interactúan. Además, la realidad está dada y solo hay que preocuparse por encontrar el método adecuado y válido para descubrir esto. Fíjese que, por ejemplo, una investigación científica en este paradigma positivista es posible hacerlo y todos los lineamientos que podría seguir una investigación en este paradigma o el enfoque cuantitativo que está relacionado con se puede dar y cumple con las condiciones para darlo hoy en estos momentos en que vivimos en la actual pandemia del COVID. La enfermedad es una realidad, independientemente de lo que piensen las personas. Algunas personas aún no creen en esta enfermedad, pero la enfermedad está, independientemente de lo que yo crea, de lo que usted crea, hay una realidad objetiva. La realidad está dada. Se trata entonces de investigar cuáles son todos estos elementos
que están interactuando con los sujetos y que están influyendo en los sujetos y que están provocando que muchas personas se estén enfermando o se hayan enfermado y hasta ya murieron. Entonces, una realidad objetiva es independiente del investigador, está aislado del sujeto que se va a investigar. Entonces, de lo que se trata es de poder estudiar, comprender y hasta descubrir cuáles son los elementos o los factores que están incidiendo. Y fíjense que desde el año pasado hasta acá, los factores que están incidiendo en la enfermedad ha ido cambiando. Si usted se recuerda, cuando esta enfermedad empezó a oírse en las noticias, que fue allá, yo me recuerdo que empecé a escuchar esta enfermedad como en enero del 2020, y todavía no había entrado esta enfermedad acá. Empezaban a escuchar de las noticias, donde se generó, y lo que los científicos, los médicos en ese momento estaban responsabilizando. Por ejemplo, los murciélagos fueron los primeros responsables de esta enfermedad, a quienes se señaló, y hubo una exterminación masiva de estos pobres animales. Luego que pensaron que no era un virus, sino que era una bacteria, y entonces estos comentarios no fueron sacados de la manga de la camisa. No fue invento de quien escribió la nota o quien la compartió, sino que han sido resultados de investigaciones. Pero como la misma enfermedad ha ido evolucionando y ha dado claras señales del comportamiento de esta enfermedad, los científicos han tenido una clara visión de los factores que están provocando esta enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, qué órganos afecta. Entonces, este es uno de las, por ejemplo, de una realidad objetiva que puede ser estudiado bajo este enfoque. ¿Qué hace esta imagen? Y en esta imagen en esta imagen usted puede ver las características de este paradigma positivista. ¿Cómo interpretan las acciones del investigador? Un estudiante que pueda comentar cómo lo entiende. En la primera imagen, ¿qué interpreta usted el actuar del investigador? Observa el comportamiento de cada uno de los que están ahí. ¿Y los que están ahí, quiénes son? Según se dice ahí, la sociedad, ¿verdad? Parte de la sociedad. Pero solo niños. O sí se ve uno que otro profesional también. ¿Quiénes son realmente estos? Son los elementos que él desea investigar, ¿verdad? Dice, busco las causas de los fenómenos sociales. ¿Quiénes son? Correcto. ¿A quiénes va enfocada la investigación? A estos grupos sociales, usted ya lo mencionaba. Hay diferentes tipos de población, diferentes edades, diferentes ocupaciones, y usted lo puede ver. ¿Mande? Bueno, el investigador tiene que acercarse
a investigar la realidad, para investigar la realidad, pero ¿cuál es la actitud que él debe tener ante el estudio de esa realidad? Una alumna, Externa. ¿me puede explicar? Dígame. Es como una actitud externa a la situación que está investigando. Correcto, es decir, la actitud que él debe de tomar debe ser objetiva y no subjetiva. Sus creencias, sus pensamientos, sus concepciones de la realidad que está estudiando tienen que ser ajenas a lo que él está observando. Entonces él debe de mantenerse distante, excluido del comportamiento de las personas y del comportamiento del fenómeno. El siguiente dice, el mundo natural tiene existencia propia. Es decir, la recopilación de la información tiene que realizarse dentro del mundo natural, donde se comporta el fenómeno o se está dando el fenómeno. Puede ver que la estadística, dentro de este paradigma positivista, ya que le mencionaba que están asociado directamente con el enfoque cuantitativo, la estadística es la herramienta que le permitirá al investigador poder interpretar los datos, poderlos comprender, poder analizarlos y poder inferir para poder obtener conclusiones. Bueno, este paradigma me permite explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, leyes para regular los fenómenos. ¿A qué le suena esto? A las características del enfoque cuantitativo. Bueno, los supuestos sobre la concepción del mundo bajo este paradigma es que el mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo estudia. Es decir, que hay una realidad objetiva, una realidad dada, independientemente de lo que creamos. Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo natural y puede ser descubierta y descrita de manera objetiva y libre de valores por los investigadores con métodos adecuados. El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, es decir, se basa en experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares con independencia de quien lo descubre. Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias. ¿Cómo se concibe el mundo bajo este paradigma? Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. Para finalizar, quiero compartirles 5 supuestos interrelacionados que según Popkewitz están presentes en este paradigma positivista. 1. La teoría es universal, es decir, que no está vinculada a un contexto específico ni a las circunstancias en que se formula. Otro de los supuestos es que los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los individuos. Otro de los supuestos es el mundo social existe como un sistema de variables. También los conceptos y generalizaciones deben basarse en unidades de análisis que sean operativizables. Y la estadística es un instrumento importante en el análisis e interpretación de los datos. Algunos de estos supuestos ustedes lo pudieron observar en la figura que les presenté en este. Entonces, vamos a entender que uno de los paradigmas este paradigma positivista está relacionado con el enfoque cuantitativo en la investigación científica. En otras palabras, en el proyecto que realicemos, este paradigma positivista estaría presente en el trabajo que vamos a realizar. Bien, creo que ya finalizamos, son las 3:01. Quiero dejar el espacio para ver si hay comentarios o preguntas. Bueno, yo todo lo que pude escuchar, pues
me queda bastante claro, más la repasadita que vamos a dar ahí en el material, creo yo que está muy bien. Muy bien, gracias Wilfredo. Ya que usted menciona la lectura que va a realizar, recordarles que antes de la tutoría tienen que haber realizado la lectura. Yo no sé si alguien más, aparte de Juanita, realizó la lectura. Y Yo le no sé si poco, usted leyó. Bueno, gracias por comentar. Bueno, entonces invitarlos a que puedan completar esta lectura, ya que lo van a utilizar para la realización de la tarea. A invitarlos también a que la tutoría sea de una manera más activa, participe, pregunte, lo que no entienda, comente, para poder enriquecer el desarrollo de la tutoría. No se trata de que yo venga solo a hablar, ¿verdad? Se trata de que ustedes también puedan compartir en base a la comprensión de las lecturas y las experiencias que ustedes ya hayan tenido. Bueno, reconozco el esfuerzo y la participación de los estudiantes que participaron en esta tutoría. Bien, el enlace, igual, el coordinador lo va a subir a la plataforma, pero también yo se lo voy a estar compartiendo en el grupo. No dejes de revisar la plataforma. En plataforma también envío los mensajes que en el grupo de WhatsApp también estoy enviando, entonces por favor revisen. Cualquier duda o consulta, estoy a su disposición y estoy pendiente para poder atenderles y orientarles en la medida de mis posibilidades. Tengan buenas tardes y bendiciones. Feliz fin de semana. Muchas gracias, igual licenciada, a usted y a los compañeros. Gracias igual, feliz tarde a usted y también los compañeros, como dicen.